Está con nosotros Mario Galizzi. ¿Cómo estás, Mario? ¿Todo bien? Todo bien, qué sé yo, bien. Bueno, Lo personal, bien. a ver, hay algo que debo valorar sobre tu figura, es que tenés diálogo con toda la dirigencia política. Sí. O sea, si sos un tipo transversal, como se dice, digamos, Sí. en términos de relaciones. Sí. Relaciones de poder incluso, porque vos sos el representante de APYME más conocido que tiene el centro norte de la provincia. Pero te ha llevado a tener relaciones nacionales también importantes. ¿Qué contexto tienen las pymes en esta era, en este cambio de época de Milei? El contexto es totalmente adverso, o sea, porque vos tenés primero un desplome del consumo masivo, por ejemplo, carne, estás en el menor consumo de los últimos 100 años. La leche, que es un producto que yo miro mucho porque una familia lo último que deja la leche, o sea, fundamentalmente familias populares que además tienen muchos chicos. También la mayor caída después de la pandemia. Lo mismo se refleja en el aceite, se refleja en los productos primarios, estamos en un desplome brutal, y en la construcción específicamente también. O sea, cuando se eliminó la obra pública nacional y a su vez desplomaste el consumo y la gente no tiene ingreso, hay dos datos que son duros y reales. O sea, tener un 50% menos despacho de cemento y un 50% menos despacho de Asindar. A ver, ese dato repetime, porque es importante dentro de las empresas más importantes que tienen para poder competir en el exterior. Estas Vos, para medir cuánto se cayó la construcción, o sos una persona como yo que nos dedicamos a la venta de materiales de construcción, o tenés que mirar dos datos centrales, porque después puede haber que vos vendiste más, yo vendí un poquito menos, y podemos discutir los números. Pero hay dos números que son reales, que es lo que despacharon las cementeras y lo que despachó Asindar. Si Asindar está un 50% de las toneladas de lo que producía con respecto al 2023, no al 2024, que empezó a desmoronarse, y el cemento está en un 50% menos, quiere decir que vos tenés en la Argentina un 50% menos de materiales de construcción. Sobre ese 50%, la gran mayoría de los actores se mantienen en pie y compiten o competimos sobre un mercado muy chico, que son los desarrolladores inmobiliarios o casos de la provincia de Santa Fe o algunas provincias puntuales que mantienen obra pública. Por lo tanto, lo que también se cayó es la rentabilidad. ¿Por qué? Porque vos hacer 10 competidores sobre un mismo producto y no sobre más cantidad de consumo, más cantidad de oferta, eso ha destrozado la rentabilidad. Entonces, en ese escenario es muy difícil sostener los puestos de trabajo. Por eso Ferrum cayó un 43% de su producción. O sea, 43%. Entonces, esto hace que vos te hayas quedado sin consumo porque los trabajadores o los asalariados no tienen ingreso. Sin obra pública, que es un gran generador de mano de obra y de empleo, ahí te está demostrando que un sector, que es el sector más dinámico a la hora rápidamente de generar empleo, está por menos de la mitad de lo que venía produciendo. Y si a ese segmento le agregás que vos abriste las importaciones, porque además tenés un dólar caro, o sea, la Argentina pasó a ser el país más caro del mundo, o sea, comer, tomar un café, la nafta, es el país más caro en dólares del mundo. A vos que te está entrando todo producto importado. ¿Y qué te entra importado? Vamos a los productos más básicos, la yerba, mate. O sea, los misioneros hoy están quemando la yerba mate y cortando la ruta de Misiones porque no pueden vender su yerba, porque la traen más barato traerla de Brasil o de Paraguay que venderla de ellos. Te entra limones de Egipto, te entra carne de cerdo de Brasil, te entra frutas y tomates de Paraguay, de Chile. O sea, se está desarmando no solamente la industria nacional, sino los productos primarios. Entonces, la pregunta que vos me harías es, bueno, ¿y qué es lo que el gobierno quiere? Bueno, el gobierno ha sido muy claro en lo que quiere. Ellos quieren un modelo productivo rentista, que es un modelo que sale de la renta que te dan las empresas energéticas, de la producción que te da los agroexportadores, los grandes pools de exportación, digamos, las 5 grandes cerealeras, la pesca, el litio y la minera. Entonces, ¿cuánta gente trabaja de eso? ¿Cuánta gente puede vivir de esa producción?
Y bueno, más o menos se calcula entre 14, 15 millones de personas, poquito más, poquito menos. Ahora, el resto no están incluidos. Por eso es que vos te aumenta O sea, la está pobreza. armando un modelo exclusivamente para esas 14 millones de personas. Es un modelo para 14 millones de personas, donde el trabajo, la industria no sale. O sea, el único país del mundo que en vez de salir con la producción, quiere salir con la renta financiera y con la renta del campo. Eso ya O sea, lo vivimos con Macri. ya lo vivimos con Macri, lo vivimos en los 90 y se vivió en el 76 con el modelo de Martínez de Oz. Entonces, esta disputa entre el sector financiero y el sector productivo, hoy el que ganó, el sector financiero, el sector rentista, no el sector productivo. Entonces nadie te dice voy a salir trabajando, produciendo con la industria, con el campo, con la producción primaria, y te dicen aportemos al bono, a la libra, a cualquier negocio que tenga que ver con la patria financiera. Entonces, en ese modelo te queda expuesto y sin trabajo el 70% de la población. Mira, a mí me gusta dar un ejemplo que es bastante interesante. La guerra de secesión norteamericana ganó el norte, que era industrial, liberal y productivo, y perdió el sur, que era esclavista y rentista. Si vos me preguntaras a mí, en la Argentina, ¿quién ganó la disputa, por lo menos esta batalla? Y te ganó el sur rentista y esclavista norteamericano. ¿Y por qué? Y porque la gente quiere vivir de la renta financiera, de lo que ponen en la bolsa, de lo que juegan los productores, los que tienen los dueños de la tierra alquilando el campo, de los que viven del sector rentista del sistema financiero. El Estado quiere vivir de esa renta financiera que te da la energía, el campo, pero no hay ningún modelo de producción y desarrollo económico. Eso no está en agenda, con las consecuencias que eso va a tener. Porque vos sabés perfectamente, Rodri, que un país que cierra una industria, cuando vos bajaste la persiana en una industria, después no la volvés a abrir más. Esta es la realidad concreta. Y generar una línea productiva, en el mejor de los casos te toma un año. Entonces estamos en el peor de los escenarios, porque tenemos dólar caro, apertura de importaciones, no hay política restrictiva, caída del consumo, desempleo en aumento, y bueno, en ese marco de escenario, la realidad es que la situación social y económica cada vez más grave. Se prendieron todas las alertas con el decreto de convertir en SA, en Sociedad Anónima, al Banco Nación. Por lo menos la justicia pudo intervenir, una cautelar, digamos, por el tema del Banco Nación. Fue la preocupación de todos. ¿Qué significa el Banco Nación hoy para una pyme? ¿Qué significa el Banco Nación y por qué lo quieren privatizar? Para una pyme significa, y fundamentalmente para el productor agropecuario y ganadero, primero hay que explicar a la gente que el Banco Nación tiene territorialidad en toda la Argentina. O sea, que el último chacarero que quiere sacar un crédito porque le vino mal la cosecha, porque se inundó, porque hubo sequía, el único banco que tiene política agropecuaria a tasa blanda y que no lo va a rematar de manera inmediata por si se llega a atrasar es el Banco Nación Argentina. Si nosotros perdemos el Banco Nación Argentina, por lo que vienen no es por el banco, por lo que vienen es por la tierra. Y esta es la disputa que está en juego. ¿Por qué? Porque el banco que más hipotecas tiene de campo, que más tierra tiene de campo, es el Banco Nación Argentina. Entonces la disputa en la Argentina es por la tierra. Por eso que hablo que gana un modelo financiero y rentista. Porque todos sabemos, todos, que el campo tiene ciclos, no tiene todos los ciclos productivos impecables. Tiene ciclos donde hay una inundación que no está prevista, tiene ciclos donde hay una sequía monstruosa que no está prevista, entonces es ahí donde el Estado socorre, cuando el campo recupera aire, paga la deuda y sigue produciendo. Y es lo que ha hecho evolucionar este país. Por eso es muy importante entender qué pensaba Carlos Pellegrini, qué pensaban hace 135 años cuando crearon la banca. Justamente era eso. Era producir para que el pequeño y mediano chacarero tuviera una línea de financiamiento de crédito y democratizaran el dinero y pudiéramos producir que todas las tierras fueran productivas. No entender eso, no entender lo que significa el Banco Nación Argentina para los argentinos, para el entramado productivo, es no entender la producción. Por eso es que lo que está haciendo este gobierno es romper el entramado social y productivo de la Argentina, de la manera más bestial que un gobierno puede hacer.
Yo no vi esto ni en los 90. A ver, Rodrigo, yo en el 2001 y 2003 ya era presidente de APIME. O sea, yo lo viví, frenábamos remates de campo, de casas. Entonces, esta situación que hoy estamos viviendo va a una velocidad de la destrucción del aparato productivo fenomenal. O sea, vos todos los días estás destruyendo el aparato productivo a una velocidad que yo no lo vi en los 90, porque en los 90, cuando arranca Cavallo, primero, que con la venta de la joya de la abuela, que eran los ferrocarriles, todos los bienes del Estado que se vendieron, más una incorporación de deuda, es verdad que la gente en los primeros años tenía un ingreso alto y se había parado la inflación. Acá, la mayoría de la gente no le alcanza para comer y tiene un ingreso muy bajo y tiene un aparato productivo que cada día que pasa se destroza más. Por ende, es una situación muy compleja. Pero además tenemos un problema más complejo que el económico, que es el espiritual. Vos en los 90 hablabas con la gente y la gente entendía. Y los que estaban de un lado o del otro se daban cuenta cuál era el problema productivo. Hoy, yo no sé, y lo digo de corazón, si la gran mayoría está preocupado con la privatización del Banco Nación. Y yo creo que no. No, queda claro que llegará a fin de mes. Yo creo que no. Y creo, pero además de llegar a fin de mes, que lo puedo entender, tampoco se entiende lo estratégico que es el Banco Nación. Lo que significa la venta, o sea, vos hablas de privatización. Esta discusión no se tomaba en los 90 en serio. Sabíamos que era un negocio, todos teníamos claro lo que lo hacían y lo que no lo hacían, y nadie pensaba que esto lo iba a llevar a bien puerto al país. Ahora, hoy estamos discutiendo con la dirigencia si está bien o está mal. Es muy preocupante esto. Y esto lo digo, Rodrigo, porque a mí a veces lo que más me preocupa es la mirada de la gente. Yo siempre cuento que si hay un tipo que sabe perder y que ha perdido, he sido yo. O sea, yo hay muchos en la Argentina. O sea, a mí me tocó perder en el 2001, a mi familia le tocó perder y perdimos en serio. Y perdimos capital, perdimos propiedades. O sea, a mí no es lo que a mí me preocupa perder. Lo que a mí me preocupa es que muchísima de la gente que perdió en el 2001, espiritualmente después no pudo seguir ni armando una empresa, se quedó en el camino, se murió, se jubiló, perdió. Y la sociedad hoy no tiene la capacidad, me cuesta lograr que la dirigencia tenga la capacidad de salir a enfrentar semejante situación. Porque la veo confundida. Y no es que estoy diciendo, che, mirá, los libertarios están confundidos. No, veo la dirigencia. Cuando hablo de dirigencia, no solamente la dirigencia política, que a esta altura del partido yo creo que tiene muy poca cuota de poder real. Esto también hay que decirlo. O sea, la dirigencia política, en términos de poder, yo creo que no llega. ¿Quién tiene el poder real para vos? Para mí lo tienen los grupos económicos, lo tienen algunos sectores de la justicia. Por eso este tema de la justicia mueve el aparato, es la pelea de fondo real. A ver, si vos me dijera cuál va a ser la pelea de fondo real de la política, pasa por ahí. No pasa por las elecciones. De poder. Por la designación de los cortesanos. De los cortesanos. Acá, ahí es donde se va a discutir cuáles son los grupos económicos nuevos que aparecen y cuáles son los grupos económicos que se caen. Entonces, la política lo que debería hacer es arbitrar esto, ser un árbitro entre los distintos poderes. Bueno, yo creo que la política, por eso para nosotros es tan importante que la política vuelva a tener poder. No es que yo quiero que la política no tenga poder con esta gente, saquemos los políticos de la calle. No. Yo necesito políticos profesionales que tengan capacidad intelectual para poder equilibrar esta guerra que se hace sin la política en el medio. Sí. ¿Por qué está la pelea de fondo? La pelea de fondo, más allá de que yo entiendo que hoy la gente está entretenida con la elección y me parece sano y me parece democrático que la gente vote, la pelea de fondo no va a pasar por ahí, Rodrigo. La pelea de fondo pasa por otro lado. Va a pasar por la Corte Suprema, va a pasar por las decisiones de si gana el sector financiero o gana el sector productivo. Si el sector productivo tiene capacidad de reacción, que hasta ahora no la podemos demostrar, para podernos hacer frente a esto. Pasa si los medios de comunicaciones van a quedar en manos de Elon Musk o van a ser medios nacionales, medios periodísticos nacionales. Pasa si nos quedamos absolutamente sin banca, sin sistema bancario nacional y transferimos toda la banca, lo poco que queda,
a la banca internacional. Bueno, esa es la disputa de fondo. Y ahí es donde nosotros tenemos que disputar y por qué yo insisto en que es importante fortalecer la política. Porque la política lo que tiene que hacer en esta situación es jugar de árbitro, no de escribano de lo que está pasando. Y lo que la política está jugando hoy es de escribano, no de árbitro. Y es tan grande la debilidad que no tiene capacidad de poder sentarse con los grupos para poder negociar. Es un poco lo que pasa mira, yo siempre tomo como paralelismo Ucrania, me parece un tema muy interesante, porque Ucrania aparece Zelensky en la política de la misma manera que aparece el actual presidente. O sea, más o menos lo mismo. Si vos ves el Spock Zelensky aparece baleando a todos los legisladores de Ucrania, Milei aparece dándole la espalda a la política, pero hay que ver el resultado de lo que pasó. Ucrania termina entregando más del 20% de su territorio a los rusos y entregando todos los recursos naturales. La mitad por lo menos de los recursos naturales. Te diría que mucho más. Casi 500.000 millones de dólares en poder de los yanquis, más lo que tiene que pagarle a la comunidad europea. O sea, termina destrozado como país, con pérdida de territorio, con pérdida de independencia económica, con pérdida de los bienes patrimoniales de los ucranianos. La Argentina va a ese escenario sin una guerra inventada como se la inventaron a Zelensky y sin la profesionalidad de la política. Lo preocupante en este tema, Rodrigo, es la falta de formación de los dirigentes. O sea, tenemos una dirigencia que no está a la altura de la situación que tenemos. Si nosotros no fortalecemos la política y la dirigencia, cuando hablo de la dirigencia no hablo, vuelvo a repetir, no hablo de la gente, Rodrigo. No estoy hablando de la gente. No, queda claro que es un target ABC1 lo que estamos hablando. Si la dirigencia universitaria, gremial, empresarial, judicial y política, la pongo en quinto lugar, no sé si te diste cuenta, no se pone a la altura de esta situación, en poco tiempo más nos quedamos sin una gran parte importante de los recursos naturales, que es por lo que se produjo la guerra de Ucrania y es por lo que vienen. Vos pensás que en el mundo hay 7 llanuras, no hay más, hay 7 llanuras productivas. Una de esas 7 llanuras es la Argentina y Ucrania, y las dos están en este momento disputadas por los grupos económicos. Por eso digo, esto también es importante entenderlo, la Argentina no es que no tiene una guerra, tiene una guerra de poder en serio, en un silencio porque no sentimos las bombas, pero estamos en una disputa brutal por el litio, por el petróleo, por el oro, por los recursos naturales. Gracias, Marito. No, gracias a vos.